Hola, hoy vamos a ver un poco de teoría de trigonometría, una teoría así un poco rápida y ligera. Vale, vamos a empezar cómo pasar de grados a radianes y al revés. Vale, entonces vamos a poner, por ejemplo, 60 grados. Vamos a ponerlo mejor puesto, está el churro. 60 grados, vale. Entonces vamos a utilizar el siguiente factor de conversión. 180 grados equivale en radianes a pi radianes. ¿Vale? 180 grados es pi radianes. También podemos poner 90 grados es pi medio radianes o 360 grados es 2 pi radianes. Voy a utilizar yo esta. Vale, entonces para pasar de grados a radianes utilizamos este factor de conversión. Entonces sabemos que tenemos que poner aquí abajo los grados. Entonces aquí sería 180 grados, ¿vale? Para que se me vaya esta unidad de grados. Y aquí ponemos pi radianes. ¿Vale? Entonces calculamos esto. 60 entre 180 simplificado y todo quedaría un tercio, ¿vale? Un tercio y el pi vamos a dejarlo, ¿vale? Porque cuando trabajamos con radianes pues se suele dejar el pi. ¿Vale? Pues entonces 60 grados es equivalente a pi tercios radianes o un tercio de pi radianes. Vamos a hacerlo al contrario. Imaginemos que tenemos un tercio de pi radianes y tenemos que convertirlo a grados sexagesimales. Entonces utilizamos otra vez el factor de conversión, pero ahora como radianes viene aquí, pues tenemos que poner radianes abajo, o sea, tenemos que poner pi radianes abajo para que se me vaya radianes con radianes. Y arriba ponemos 180 grados. Vale, aquí podemos también simplificar el pi que está arriba y abajo. Entonces esto me queda 180 entre 3, que sería 60 grados, ¿vale? Entonces ya sabemos cómo pasar de una medida de grados en sexagesimal a una de radianes y viceversa. Vale, pues vamos a ver algunas razones trigonométricas básicas. Y entonces vamos a poner este triángulo rectángulo. Este es un ángulo agudo, vamos a llamarle alfa. ¿Vale? Esto sería un cateto, vamos a llamarle cateto A, cateto B y esta sería la hipotenusa, vamos a llamarle C. Vale, pues entonces aquí se cumple que para todo triángulo rectángulo con un determinado alfa, siempre se va a cumplir que esta siguiente razón, y sería el seno de alfa es igual al cateto opuesto al alfa, ¿vale? Cateto opuesto al ángulo, sería el A, entre la hipotenusa, que sería C, ¿vale? Entonces, todos los ángulos, todos los triángulos que tengan 30 grados aquí, pues siempre se va a cumplir que esta proporción o esta razón entre estos dos números, entre este, siempre va a dar el mismo número, ¿vale? Para todos los que tengan 30 grados. Seno de 45 grados, pues tendrá otros valores, pero siempre será, para 45 grados, siempre será este mismo resultado, este mismo número que me dé esta división. Bien, aquí podemos poner entonces, como para recordar, que sería el cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa. El coseno del ángulo, pues es el cateto contiguo o horizontal o pegado al ángulo, el B, partido también de la hipotenusa. Entonces aquí vamos a ponerlo también. Cateto contiguo al ángulo, el que está ahí junto al ángulo, partido de la hipotenusa. Y ahora vamos a ver la tangente del ángulo, que sería el cateto opuesto entre el cateto contiguo, o sea, cateto entre cateto. ¿Vale? Sería A entre B. O sea, cateto opuesto al ángulo alfa entre el cateto contiguo al ángulo alfa. ¿Vale? Y entonces tenemos estas razones trigonométricas básicas. Luego tenemos las inversas de estas, que serían la inversa del seno se llama cosecante. Cosecante del ángulo sería 1 partido del seno. Luego tenemos la secante, que es 1 entre el coseno. O sea, 1 entre el coseno se le llama secante. 1 entre el seno se llama cosecante. Y cotangente del ángulo sería 1 entre la tangente del ángulo. ¿Vale? Estas serían las inversas. Y vamos a seguir. Bueno, estas fórmulas nos van a servir para calcular en diversos problemas en los que aparecen triángulos rectángulos, pues poder resolver esos problemas. Bien, pues ahora vamos a ver la circunferencia goniométrica o unitaria. Tenemos aquí
esta circunferencia que tiene radio 1, ¿vale? Radio 1, podemos dividirla perdón, en cuadrantes. Entonces tenemos aquí, este sería el primer cuadrante, en sentido antihorario, iríamos avanzando aquí el ángulo, o sea, esto sería 0 grados, iríamos avanzando hasta 90, bueno, esto serían 90 grados, vamos a poner aquí 90 grados. Si vamos aumentando, pues llegaremos hasta 180 grados, ¿vale? Esto sería el segundo cuadrante. Luego vendría aquí el tercer cuadrante, que iría de 180 a 270 grados. Y luego, si seguimos avanzando el ángulo, pues llegaríamos a 360 grados o volver a repetir 0 grados. ¿Vale? 0 grados o 360. Y iríamos en este sentido. ¿Vale? 90 grados, si lo ponemos en radianes, sería pi medios. 180 dijimos antes que era pi. Este de aquí es 3 pi medios. Y este es 2 pi. ¿Vale? Una manera también rápida de pasar de radianes a ángulo, es sexagesimal en grados, pues sería el pi se sustituye por 180. O sea, 3 por 180 entre 2 me tiene que dar 270. Claro, eso está bien. 3 por 180 entre 2, 270 está bien. O sea, el pi lo sustituimos por 180 y lo pasamos rápidamente a grados sexagesimales. Bien, ¿para qué me va a servir entonces esta circunferencia trigonométrica? Pues para calcular ángulos, senos, o sea, senos, cosenos, tangentes y sus inversas de ángulos ya no como antes agudos, ¿vale? No agudos solo, sino ya de cualquier ángulo. Vale, pues entonces vamos aquí a dibujarlo otra vez y vamos a mirar en cada cuadrante. Por ejemplo, un ángulo agudo. Vamos a poner 60 grados. Entonces aquí ponemos 60 grados, ¿vale? Vamos avanzando de 0 hasta 60 y bajamos aquí esta vertical. Vale, como hemos dicho que la circunferencia tiene radio 1, la hipotenusa vale 1. Esto vale 1. Entonces, como el seno de este ángulo alfa es el cateto opuesto entre la hipotenusa que vale 1, pues entonces el seno coincide con lo que mida esto. ¿Vale? Porque sería este entre 1, o sea, es este. Esto es el seno. Y el coseno sería el cateto contiguo, este horizontal, entre 1. O sea que al final el coseno es esto, lo que mida esto es el coseno de alfa. ¿Vale? Y la tangente sería este entre este, ¿no? La división de los dos catetos. Entonces vemos aquí que el seno del ángulo, ¿vale? Si el ángulo es del primer cuadrante, estamos aquí en el primer cuadrante, un ángulo agudo, pues vemos que es positivo porque esta altura está en el eje Y y el eje Y de la parte positiva. Esta sería la parte negativa. Bien, el coseno del ángulo vemos que está en el eje X, ¿no? El eje X y en la parte positiva del eje X. Esta es la parte negativa. O sea que aquí también el coseno es positivo. Y la tangente, como vendría de positivo entre positivo, pues es positivo también. ¿Vale? Vale, vamos a ver ahora un ángulo del segundo cuadrante. Entonces, viniendo de aquí de 0 grados, vamos a coger, por ejemplo, entre 90 y 180, vamos a coger 150, por ejemplo. Vale, sería más o menos así, me lo invento. ¿Vale? Este ángulo, desde aquí 0 grados, 90 hasta aquí, este sería 150 grados, ¿vale? Entonces, para calcular sus razones trigonométricas de 150, lo que vamos a hacer es bajar aquí esta sin, ¿vale? Este triangulito, ¿vale? Lo bajamos al eje X. Y entonces, vamos a ponerlo aquí, vamos a calcular el seno de 150, también el coseno y también la tangente de 150. Y lo vamos a poner con respecto a uno del primer cuadrante, ¿vale? Si lo ponemos con respecto a uno del primer cuadrante, o sea, un triángulo semejante a este en el primer cuadrante sería una cosa así, ¿vale? Entonces tendremos que calcular este angulito de aquí, que es equivalente a este, ¿vale? Este angulito de aquí se puede calcular fácilmente porque como todo hasta aquí es 180, pues si a 180 grados le quito 150 me va a dar este trocito de aquí, ¿vale? 150, esto serían 30 grados, ¿vale? O sea que esto sería 30 grados y este trocito de aquí también es 30 grados. Vale, entonces vemos que el seno de 150, que equivaldría a hacer este triangulito de aquí, su seno, que sería esta altura, es equivalente al seno de 30. ¿Vale? O sea que esto lo podemos poner como equivalente al seno de 30. Lo mismo pasa con el coseno de 150, que como es
Coseno de 150 es esto, es lo mismo que este en longitud, porque son triángulos iguales. Entonces esto es coseno de 30. Y este, por la misma historia, sería también tangente de 30. Solo hay que mirar si los signos coincidirán. Entonces aquí, el seno de 150 es positivo, porque está en el eje y positivo, y el de 30 también es positivo, o sea que aquí tienen el mismo signo. El coseno de 150 aquí es negativo y en el de 30 es positivo, o sea que hay que cambiarle el signo. Hay que cambiarle el signo y le ponemos un menos aquí. Tienen signos distintos. Y luego la tangente de 150 sería positivo entre negativo, daría negativo, y en el de 30 es positivo entre positivo, que es positivo. O sea, tienen distintos signos, entonces hay que cambiar el signo. ¿Vale? Entonces tendríamos así. ¿Vale? Y esto es lo mismo para cualquier ángulo del segundo cuadrante. Vale, pues vamos a ver ahora para un ángulo del tercer cuadrante. ¿Vale? Entonces, vamos, un ángulo que sería entre 180 y 270. Vamos a coger, por ejemplo, 220. ¿Vale? O sea, de aquí hasta aquí serían 220. Y hago también el triangulito este subiendo esto al eje X. ¿Vale? Nos fijamos en este triángulo. Y ese triángulo lo podemos poner como uno del primer cuadrante. ¿Vale? Sería siguiendo esto para arriba. ¿Vale? Entonces, nos interesa buscar este ángulo, que sería el mismo que este. ¿Vale? ¿Y este como ángulo cómo lo buscamos? Pues bueno, vemos que esto es 180 hasta llegar aquí 220 hemos dicho. ¿Vale? O sea, vamos a calcular seno de 220, ángulo del tercer cuadrante, coseno de 220, tangente de 220. Vale, hemos dicho que para calcular este angulito de aquí sería 180 más alfa, ¿vale? Sería 180 más alfa que estamos buscando, sería igual a 220. Vale, entonces de aquí despejando el alfa sería 220 menos 180, con lo cual nos queda un ángulo de 40 grados. O sea, este ángulo de aquí es 40 grados, entonces este también es 40 grados. ¿Vale? Entonces podemos poner estos seno 220, coseno, etcétera, como uno equivalente al del primer cuadrante de 40 grados. Este sería coseno. Ahora vamos a ponerlo bien puesto. Este sería coseno de 40 y este sería tangente de 40. Ahora hay que mirar lo de los signos. Entonces, el seno de 220 sería esto, ¿vale? Está cateto opuesto al ángulo, que está en la parte de y negativa. Y aquí está el seno de 40 en la parte positiva. Entonces hay que cambiar signos. Hay que poner un menos delante. Luego el coseno de 220, pues aquí está en la parte negativa. O sea, el coseno sería negativo y aquí es positivo. Entonces hay que cambiar signo también. Y la tangente, aquí sería el cateto opuesto entre el cateto contiguo, o sea, negativo entre negativo positivo. Y aquí es positivo entre positivo positivo. Aquí no hay que cambiar signo. Tendría el mismo signo. Vale. Y así sería para todos los ángulos del tercer cuadrante, entre 180 y 270. Y ahora vamos a ver, por último, uno del cuarto cuadrante, un ángulo del cuarto cuadrante, que está entre 270 y 360. Vamos a coger, por ejemplo, 330, ¿vale? Un ángulo de 330, entonces vamos a calcular las razones trigonométricas de 330. Y lo vamos a poner como en comparación, bueno, vamos a subir aquí esto, y vamos a mirarlo con uno del primer cuadrante, equivalente al primer cuadrante. Y entonces lo que hacemos es aquí, un triángulo aquí igual, ¿no? Bueno, más o menos. Entonces tenemos que buscar este ángulo de aquí del primer cuadrante, que sería equivalente a este de aquí. Vale, ¿cómo calculo este ángulo de aquí? Bueno, pues como toda la vuelta es 360 y yo llego hasta 330, pues entonces le quito a 360, le quito 330 y me queda un ángulo de 30 grados. Entonces, esto va a ser equivalente a, o sea, esto ya sabemos que es 30 grados de entonces también, 30 grados. Entonces, esto es equivalente a 1 seno 30, coseno 30, tangente de 30. Ahora hay que mirar los signos. Vale, comparando estos dos triángulos del primero y del cuarto cuadrante. El seno de 330 está aquí, el cateto opuesto, que es negativo, pues está en la parte negativa. Y aquí en el de 30 es positivo, entonces hay que cambiar el signo. El coseno de 330 estaría aquí, cateto contiguo al alfa, positivo, y el de 30 también está aquí, es el mismo. Y entonces aquí no hay que cambiar signo, son del mismo signo, positivo.
Y la tangente de 330 sería el cateto este opuesto entre el contiguo, sería negativo entre positivo y negativo. Y en el de 30 sería positivo entre positivo y positivo, o sea, que tienen signos distintos, hay que cambiarle el signo. Vale, pues tenemos esto explicado y ahora vamos a ver unas fórmulas fundamentales que serían la siguiente. Se cumple que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo, del mismo ángulo, es igual a 1. También que la tangente de un ángulo se puede poner como seno del ángulo entre el coseno de ese ángulo. Vale, de esta fórmula se pueden deducir dos más. Y una de ellas sería, si dividimos todo entre el mismo número, esto queda equivalente, ¿no? Entonces, si divido todo entre, por ejemplo, el seno cuadrado, voy a coger esta y la voy a dividir toda entre el seno cuadrado. Vale, cada término lo divido entre el seno cuadrado. Vale, pues aquí me quedaría 1 más. Aquí sería coseno entre seno, es el inverso de la tangente, porque la tangente es seno entre coseno. Como le he dado la vuelta, esto es la cotangente, y como está al cuadrado, cuadrado entre el cuadrado sería el cuadrado, sería esto la cotangente, cotangente al cuadrado del ángulo. Igual, y aquí 1 entre el seno es la cosecante, entonces sería la cosecante al cuadrado. ¿Vale? Tendríamos aquí como una fórmula que a lo mejor se podría aplicar en algún problema, si se requiriera. Y ahora vamos a dividirlo todo entre coseno cuadrado. Entonces tendríamos seno cuadrado entre coseno cuadrado más coseno cuadrado entre coseno cuadrado igual a 1 entre coseno cuadrado. Vale, este entre este sería la tangente del ángulo al cuadrado, más este quedaría un 1. Y este sería 1 entre el coseno, es la secante, entonces sería la secante del ángulo al cuadrado. Ahí tenemos aquí otra fórmula que nos podría ayudar en algún problema. ¿Vale? En otro vídeo pondré problemas para aplicar esta fórmula, por ejemplo, estas fórmulas de aquí. Bien. Y por último, pues podríamos ver el teorema del seno y el teorema del coseno. Vale, si tengo un triángulo que no es rectángulo, por ejemplo, este triángulo de aquí, ¿vale? Y aquí le llamo, a este vértice le llamo vértice A este le llamo vértice B, vértice C. A este lado de aquí, como este vértice le he llamado A mayúscula, pues este vértice, este lado le voy a llamar A minúscula. Por lo mismo aquí le voy a llamar B minúscula y este lado le voy a llamar C minúscula. También en los ángulos, este lo vamos a llamar el ángulo A, este sería el ángulo C y este sería el ángulo B, ¿vale? Da igual en la colocación de A, B y C, voy a poner aquí A, B y C, ¿vale? Bien, entonces aquí pues tenemos dos teoremas, el teorema del seno, teorema del seno, y el teorema del seno es una fórmula que me dice lo siguiente. Sería un lado A entre el seno del ángulo opuesto, o sea, el seno de A, es igual al lado, la longitud del lado B, entre el seno del ángulo opuesto al lado B, que sería aquí le he llamado B, y C entre el seno de C. ¿Vale? Esta sería la fórmula para el teorema del seno. ¿Vale? Esto sería en problemas en los que tengo un triángulo que no es rectángulo, pues a lo mejor si tengo varios datos de aquí, pues se puede utilizar esta fórmula y calcular las cosas que me faltan. Y luego vamos a poner también el teorema del coseno. El teorema del coseno me dice, por ejemplo, que a al cuadrado, a cualquier lado voy a coger el a, al cuadrado es igual a otro lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos 2 por a, digo 2 por b, vamos a ponerlo bien, ¿vale? Estos dos lados, b por c, por el coseno del ángulo a. ¿Vale? Esta fórmula pues me va a poder ayudar cuando tengo un triángulo, ¿vale? Cualquiera. Y entonces tengo, por ejemplo, vamos a llamarle este aquí A,
y tengo la longitud de este lado, ¿vale? Imaginemos 4, este 7, y el ángulo que forman esos dos lados, vamos a llamarle 30 grados. Vale, pues con estos datos voy a poder calcular, con esta fórmula, voy a poder calcular lo que va el A. ¿Vale? Bueno, ya que estamos, solo también voy a decir algunas fórmulas importantes que serían las siguientes, ¿vale? Sería, esto es apuntarlo solo, sería el seno de un ángulo más otro, ¿vale? Pues esto tiene una fórmula, que sería el seno de A por el coseno de B más el coseno de A por el seno de B, ¿vale? Sería una fórmula. Luego tenemos el coseno de alfa más beta. En algunos problemas pues se pueden desarrollar estas fórmulas. Por ejemplo, en algunas ecuaciones trigonométricas en las que tengo el seno de la suma de ángulos o el coseno o la tangente. Este sería sin menos seno de alfa por seno de beta. Y vamos a poner también la tangente de alfa más beta. ¿Vale? Sería tangente de alfa más tangente de beta partido de 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Vale. Luego tendremos fórmulas de la resta. Vale, ya no lo voy a apuntar, pero sería A menos B, coseno de A menos B, tangente a menos B. Y si voy a apuntar, porque se utilizan bastante, pues sería el ángulo doble. El seno de 2 alfa, el ángulo doble. Vale, este sería 2 seno de alfa por coseno de alfa. Vamos a poner aquí esto así. Luego tenemos el coseno del ángulo doble, 2 alfa, pues sería coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Y la tangente de 2 alfa, pues este sería 2 tangente de alfa partido de 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Vale, luego tenemos las fórmulas del ángulo mitad, que sería seno de alfa medios, coseno de alfa medios, tangente de alfa medios. Vale, pero eso no lo voy a poner porque eso lo podéis buscar fácilmente en el libro, en los apuntes o en internet. Pero sí voy a apuntar transformación de sumas en productos. O sea, si tengo seno de A más seno de B, una suma de dos senos, pues esto se puede poner en forma de producto como 2 por seno de A más B partido de 2 por coseno de A menos B partido de 2. ¿Vale? Luego, si tenemos coseno de A más coseno de B, pues este se puede poner como 2 coseno de A más B entre 2 por coseno de A menos B partido de 2. ¿Vale? Y así también podemos hacer la resta de las dos, del seno de A menos seno de B, coseno de A menos coseno de B, etcétera, pero esto ya lo dejo ahí. Y bueno, pues con esta teoría se podrían resolver problemas de triángulos, también ecuaciones trigonométricas y también demostraciones o identidades, demostrar identidades trigonométricas. Vale, en siguientes vídeos pues iré poniendo ejercicios de todo esto. Vale, pues muchas gracias. Si te ha gustado, le das un like. Hasta luego.